Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo chidori. Capítulo 687. Historias de heroísmo de todos. Bienvenida, dijo Charlotte. Gracias por venir, Lady Hannelore, añadió Florencia. Agradecemos de todo corazón la ayuda de su ducado. Mi vista se posó finalmente en el campo de entrenamiento de los caballeros. Charlotte y Florencia eran las únicas que habían venido a darnos la bienvenida, y llevaban con ellas el menor número posible de asistentes. Es probable que Melchior estuviera en el templo, pero ¿y Wilfrid y Karstedt? La inusual situación me puso nervioso. Sylvester, no veo a Wilfrid ni a Melchior, dije. Ni a mi padre, por cierto. Podríamos haber terminado aquí antes de que concluyera la lucha en Gerlach, pero no hemos tenido mucho tiempo para reunirnos. Karstedt está en el puesto de mando de la orden con Wilfrid, que le está echando una mano allí. Melchior aún no ha regresado del templo. Tranquilos. Nadie sufrió heridas graves, solo están ocupados con la limpieza. Habíamos descargado gran parte de nuestro trabajo en los caballeros de Arensbach y los nobles de Gerlach, pero aquí, en Ehrenfest, no había nadie en quien pudieran delegar. Como máxima autoridad del ducado, Sylvester ya estaba bastante ocupado con los asuntos de la familia archiducal. Y como comandante de los caballeros, Karstedt tenía tanto que hacer que ni siquiera podría asistir a la fiesta. Realmente estábamos cortos de personal. ¿Qué tal el templo y la ciudad baja? Pregunté. ¿Hubo algún herido allí? De momento, no hemos recibido noticias de ninguna baja importante, respondió Sylvester. Vamos, no pongas esa cara de preocupación. Al parecer, los soldados de las puertas y los caballeros del templo hicieron más de lo que debían. No hay más que preguntar a los asistentes tuyos que estuvieron allí. Los representantes de Dunkelfelger aún no habían recibido saludos apropiados, así que no interrogué más a Sylvester. Se alineó junto a Florencia y Charlotte, y luego intercambió las cortesías habituales con Hannelore. Fueron interminables y repletos de nombres de dioses. De no ser por la ayuda de los caballeros de Dunkelfelger, dijo Sylvester, sospecho que nunca habríamos rescatado a Ferdinand ni protegido nuestra fundación. Su apoyo en Gerlach fue igualmente alentador. Continuó señalando que la correspondencia de mis eruditos sobre la participación de Dunkelfelger en la purga de Lanzenave había resultado especialmente útil en la defensa de Ehrenfest. Es bueno saber que las cartas de Harmut y Clarissa ayudaron. A pesar de lo abrupta que debe haber sido esta invitación, estoy muy agradecido de que la aceptaras, continuó Sylvester. Si hubiéramos perdido esta oportunidad de recompensar tu duro trabajo, nos habría costado encontrar otra. Nuestra fiesta de la victoria comenzará a la sexta campanada. Tendrá un alcance humilde, pero espero que transmita la profundidad de nuestra gratitud. Luego se volvió hacia Florencia y Charlotte. Lleven a nuestros invitados de Dunkelfelger a sus habitaciones. Los baños ya han sido preparados para ellos. Pueden relajarse hasta el banquete. Gracias, respondió Hannelore con una suave sonrisa. Esperaba poder bañarme antes de nuestra celebración. Sylvester sonrió a su vez y se dirigió a Ferdinand. Hemos preparado una habitación de invitados para ti también. ¿Una habitación de invitados? Ferdinand parpadeó un par de veces confundido, luego me miró y dijo, sí. A pesar de la calurosa bienvenida que había recibido de Sylvester, ya no tenía un hogar al que regresar, no desde que me había cedido su hacienda. Había querido traerlo de vuelta a Ehrenfest, pero ahora le había quitado sus aposentos. Eso no serviría de nada. Ferdinand, le dije, usa mi biblioteca. Pero eso sería. Por favor. Me quedaré en el castillo. Tus aposentos se han mantenido en gran parte como estaban,
Y deberías sentirte más cómodo quedándote en un lugar al que estés acostumbrado. Si necesitas pociones, usa el taller y sus ingredientes como te plazca. Solo asegúrate de que las fan vea que estás a salvo. Hannelore me miró con extrañeza. ¿Lord Ferdinand tiene aposentos en su biblioteca? Así es. Mi biblioteca fue una vez su propiedad. Me la regaló cuando se mudó a Arensbach, y lo primero que hice fue llenarla de libros, respondí, sin poder evitar presumir. La mayoría de los libros pertenecían a Ferdinand, pero decidí no mencionarlo. Luego Ferdinand dijo: Lady Hannelore, yo no tenía mujer ni hijos cuando recibí la orden real de abandonar Ehrenfest. La hacienda me fue entregada por mi padre, así que opté por traspasársela a Rosemaine, a mi cargo en aquel momento. Eso fue todo. Para ser franco, no pensé que mis aposentos seguirían allí. Me volví bruscamente hacia Ferdinand, que parecía completamente exasperado. ¿No te dije que no los tocaría? Quería que tuvieras un lugar donde quedarte cada vez que vinieras a casa de visita. Sí, pero eso no era más que una promesa. Supuse que solo duraría un tiempo. Consideré inevitable que tu biblioteca acabara invadiendo mis aposentos. No se han hecho suficientes libros para eso. Estoy haciendo todo lo posible para imprimir más, pero... Ese era realmente mi sueño, una colección de tantos libros que mi biblioteca apenas pudiera contenerlos. Pero cuando empecé a preguntarme cómo hacerlo realidad, Ferdinand suspiró. Preferiría dormir en mis propios aposentos, suponiendo que realmente sigan existiendo, pero ¿de verdad te parecería bien? Por supuesto. Como he dicho, puedo quedarme en mis aposentos del castillo. Enviaré un ordonance a las FAM diciéndole que se prepare para tu llegada. Luego, mientras esperamos, revisaré el templo y la ciudad baja. Empecé a pensar en todo lo que tendría que hacer antes de volver al castillo, pero Ferdinand me sacó de nuevo de mis pensamientos. Espera. ¿De verdad quieres abandonar a tus invitados? Fuiste tú quien los invitó. Podemos suponer sin temor a equivocarnos que el templo y la ciudad baja no sufrieron bajas importantes. Confórmate con los informes de tus asistentes por hoy y ve a inspeccionarlos mañana por la mañana. No queda mucho tiempo antes de la sexta campana. Tenía razón, para cuando me bañara y recibiera los informes de mis asistentes, ya casi sería la hora del banquete. Envié un ordonance a las FAM pidiéndole que hiciera los preparativos para Ferdinand, Eckhart y Justus, y su respuesta llegó de inmediato: ya los había hecho, después de saber a través de Lieseleta que Ferdinand estaba a salvo y regresaba para la fiesta. Las FAM es realmente un excelente asistente, dije. Pero claro, se burló Ferdinand. Se formó conmigo. Aunque Lieseleta es igual de buena. Si no mejor. Auberenfest. ¿Son normalmente así? Hannelore preguntó a Sylvester. Tanto ella como Haysit se parecían estupefactos. Sylvester dejó vagar los ojos como si buscara las palabras adecuadas, y luego dio una respuesta en voz baja. Sí, casi siempre. Bienvenida, Lady Rosemaine, dijo Otilia a mi regreso al castillo. Me alegra ver que está a salvo. Lieseleta y Gretia también me saludaron. Habían recibido la noticia de mi llegada por parte de Charlotte y se apresuraron desde la biblioteca para empezar a prepararlo todo. Las invitaciones repentinas no solo incomodaban a quien las recibía, sino también a los encargados de preparar a sus inesperados huéspedes. Incluso con la ayuda de Bertilde, Brunilde tuvo que correr por todas partes para preparar las habitaciones de invitados de Dunkelfelger, dijo Otilie. Dirijámonos allí ahora. Una vez cumplidas las formalidades, Otilie miró a su hijo Harmut y a su prometida, Clarissa. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando les dijo que había informado de su regreso a la finca familiar. Había esperado todo lo que pudo para confirmar que todos estaban a salvo. Ya que Lady Rosemaine está a punto de bañarse. ¿Podrían los caballeros guardianes regresar a sus dormitorios por turnos? Preguntó Lieseleta. Necesitarán cambiarse de ropa para el banquete. Los caballeros asintieron y se pusieron manos a la obra para decidir el orden en que se prepararían. Los observé de reojo antes de dirigirme al vestuario con Gretia. Me sacó los adornos del pelo y empezó a deshacerme el peinado con delicadeza.
Se ha contactado con el templo, dijo. Judith y los demás deberían llegar cuando hayas terminado de bañarte. Entonces, ¿cómo se veía la guerra desde aquí en Ehrenfest? Pregunté. ¿Hubo algún herido? Estuvimos en la biblioteca la mayor parte del tiempo. Gracias a la herramienta mágica que preparaste para protegerla, ni siquiera nos dimos cuenta de los combates. Habían sabido cuando había empezado y terminado gracias a la llegada de los Ordonance, pero mi biblioteca no había sufrido ningún daño. Gretia continuó, incluso antes de que hubiera señales de batalla, Damuel trajo a los Gutenberg y a sus familias a la biblioteca por la mañana. Fue una sorpresa ver llegar a tantos plebeyos a la vez. Así que cumplió su promesa y protegió a todos, dije. Se había dado cuenta de la llegada de Georgine antes de tiempo y había trasladado a los Gutenberg a mi biblioteca, el lugar más seguro gracias a mis herramientas mágicas. Lo hizo. Un momento que me llamó la atención fue cuando tu fabricante de horquillas y su familia se quitaron sus amuletos y le pidieron que se los entregara a su padre. Luego empezaron a trabajar en tus adornos para el pelo y la ropa, diciendo que tenían que hacer lo que pudieran para ayudar. Gretia acababa de terminar de deshacerme el peinado y empezó a ayudarme a quitarme la ropa de montar cuando entró Lieseleta. ¿Hablaban de los acontecimientos de hoy? Había varias costureras de la compañía Gilberta entre los evacuados. Se llevaron tu ropa y tus adornos del pelo a la biblioteca para garantizar su seguridad. Según recuerdo, dijeron que habría que hacer una prueba y se preguntaban cuándo estarías libre. Tendremos que ponernos en contacto con ellos. Me imaginaba a Turi y Corina volcadas en su trabajo. Se habrían sentido incómodas sin hacer nada en absoluto, y mi próxima partida era una preocupación práctica. Aún así, la decisión de los Gutenberg de mantenerse ocupados después de su evacuación había convertido la biblioteca en un ambiente sorprendentemente relajado. Los de la compañía Plantin observaban el mobiliario de la finca y la biblioteca tan de cerca como podían, deseosos de aprender cualquier cosa que pudiera ayudarles con sus libros y sus comedores. Ya conocían bien los libros fabricados en Ehrenfest, pero dijeron que nunca habían observado detenidamente uno normal. Filine y Judith llegaron mientras yo terminaba de bañarme. Ambas tenían buen aspecto. Aún no estaba vestida, así que Roderick esperaba en otra habitación con los caballeros varones. Así que la biblioteca estaba a salvo, ¿pero qué pasa con el templo? Pregunté. ¿Acabó convirtiéndose en un campo de batalla? Filine asintió, con una expresión de incomodidad en el rostro. Pero, todos en el orfanato están a salvo. Recibimos una ordonance de Damuel a la tercera campanada y los evacuamos según nuestros simulacros. Debió de ser más o menos a la misma hora en que los Gutenberg se dirigieron a la biblioteca. Los sacerdotes grises que custodiaban el templo fueron sustituidos por caballeros, y se activaron las herramientas mágicas Chumil, añadió Judith. Había evacuado a los huérfanos y se mantenía en contacto con los asistentes de Melchior. Poco después, Damuel avisó de que habían aparecido amenazas en la puerta oeste. Voy. Parece que él era la verdadera estrella del espectáculo. Tenía sentido que Damuel hubiera sido la mejor fuente de información actualizada sobre el ataque, se le había encomendado la defensa de la ciudad baja, pero escuchar su nombre una y otra vez realmente demostraba lo mucho que había hecho. Usé mi bestia alta para obtener una vista aérea de la ciudad baja, continuó Judith. Hubo gritos en la puerta oeste, y la visión de plebeyos corriendo cuando se les había ordenado permanecer dentro me dijo que la batalla había comenzado de verdad. Se había dado cuenta de que todos los caballeros corrían hacia la puerta oeste y quiso ayudarles, pero su deber había sido defender el templo. Lo más que podía hacer era observar el clamor. Fue mientras estaba en el aire cuando noté que una carreta se movía de forma extraña. Damuel había enviado su ordonance de advertencia a la tercera campana, y la lucha en la puerta oeste había comenzado antes de la cuarta campana. Para entonces, la calle principal se había quedado prácticamente sin gente, y los campesinos que transportaban carretas con verduras habían atravesado las puertas en dirección a sus pueblos agrícolas o a un campo de evacuación al sur. A la cuarta campanada, el norte de la ciudad no era más que tiendas cerradas, pero la carreta se dirigía hacia allí de todos modos. Luego desapareció en las sombras de un callejón. Sospecho que fue allí donde se detuvo, ya que poco después apareció un grupo de personas en la puerta norte. No iban vestidos de plata,
pero sospeché que la puerta oeste podría ser una distracción, así que envié un ordonance a los caballeros que custodiaban el barrio de los nobles. Judith sonaba tan orgullosa como siempre al recordar los acontecimientos de la batalla, y por una buena razón, su intuición había demostrado ser correcta. Las figuras habían formado sus bestias altas y se habían vuelto hostiles en cuanto las descubrieron. El caso es que eso también fue una distracción, continuó. Mientras los ordonance corrían por todas partes, la puerta trasera del templo se abrió de par en par. La pequeña puerta destinada a los que viajaban a pie había explotado, y los invasores se habían precipitado a través de ella mientras soltaban granadas de estruendo y veneno de muerte instantánea. Los informes que enviaste por la mañana ya nos habían enseñado cómo tratar el veneno, así que realizamos bastions al instante y bebimos nuestros jurebes. Todos los caballeros sobrevivieron. Sin embargo, como habían bebido sus jurebes, habían necesitado confiar en los chumils para que lucharan por ellos. Judith también había entrado en contacto con el veneno mientras sobrevolaba la puerta del templo, pero los demás caballeros habían actuado siguiendo mis instrucciones. Los chumils eran increíblemente fuertes. Uno de los 5 invasores llevaba ropas plateadas ajustadas, por lo que los chumils no fueron capaces de detectarlos y les permitieron pasar. Pero los otros 4 murieron casi de inmediato a manos de los chumils azules y rosas que salieron corriendo de la puerta principal. Los chumils se movían tremendamente rápido y acribillaron a los intrusos con sus radiantes guadañas doradas. Ya sabía que darían prioridad a la velocidad, puesto que solo les quedaba hasta que se les acabara el maná, pero seguía sin creerme lo rápido que acabaron con las amenazas. Acabaron cubiertos de sangre, pero no te preocupes, los limpié con un bastion. Gracias, Judith. Llevaba una sonrisa orgullosa, pero la imagen mental de los chumils empapados de rojo con la sangre de sus enemigos era algo aterradora. Me puse en contacto con Lord Melchior para informarle de que un invasor vestido de plata había conseguido entrar en el templo. No viví los acontecimientos que siguieron de primera mano, pero al parecer esa persona era Lady Georgine. Activó un montón de trampas antes de ser teletransportada a la Torre de Marfil. Judith no había visto los sucesos de la sala de los libros, entonces. Tendría que pedir más detalles a Melchior y sus asistentes. También, uno de los intrusos que mataron los chumils era Graosam, el padre de Matías. ¿Graosam? Dejaré que decidas si quieres contárselo a Matías. Cogimos a Graosam en Gerlach, ¿no? Ladeé la cabeza hacia ella, y fue entonces cuando recordé, Matías había dicho algo acerca de que su padre tenía 3 dobles de cuerpo. ¿Dobles de cuerpos? Pero, ¿cuál de los Graosam era el verdadero? ¿Ha terminado realmente la batalla? La inquietud se extendió por mi pecho y vi mi cara pálida en el espejo. Quería levantarme de un salto y correr directamente al templo y a la ciudad baja. Lady Rosemaine, ¿pueden entrar sus asistentes masculinos? Preguntó Lieseleta. Damuel y Roderick están aquí. Lawrence está apostado fuera de la puerta, mientras que mi hermana la vigila desde dentro. Los otros caballeros guardianes parecen haber vuelto a sus habitaciones para cambiarse. Volví en mí y asentí. Filine y Judith habían terminado de peinarme y cambiarme de ropa. Por favor. Apreciaría esta oportunidad de escuchar un informe de Damuel. Desde luego fue un héroe, rió Lieseleta. Ella y Gretia fueron a buscarlo. Damuel y Roderick no tardaron en entrar. Este último sostenía una pluma y papel, listo para tomar notas. Tal vez pretendía transcribir lo que Damuel me había dicho. Bienvenida de nuevo, Lady Rosemaine. Gracias, Damuel. Me alegro de estar de vuelta. Fuiste capaz de proteger a los Gutenberg, ¿verdad? Y ha llegado a mi conocimiento que tus ordonance fueron inmensamente útiles para todos los que las recibieron. Te lo agradezco mucho. Sus ojos se desviaron mientras luchaba por encontrar una respuesta. Luego, por fin, dijo. Es un honor recibir sus elogios. Estaba menospreciando sus propios logros, al más puro estilo Damuel, y aquello hizo que una sonrisa se dibujara en mis labios. Me han dicho que la puerta oeste ha sido atacada. Por favor, dígame los daños. Muy bien. Algunos soldados de la puerta oeste resultaron heridos, pero ninguno sufrió lesiones graves.
Podemos agradecérselo al ordonance de Brigitte, que nos dio tiempo para prepararnos. ¿Al ordonance de Brigitte? Repetí. Por mucho que me aliviara oír que todo el mundo estaba a salvo, no era un nombre que hubiera esperado oír. Efectivamente, respondió con un movimiento de cabeza. Cualquier elogio por mis advertencias debe ir para ella. Había querido ponerse en contacto contigo, pero como usted, Angélica y Cornelius estaban fuera de Ehrenfest, sus ordonances se negaron a tomar vuelo. Me envió uno a mí como último recurso. Frustrada, Brigitte le había enviado a Damuel un ordonance de improviso exigiendo saber por qué no podía comunicarse conmigo durante este estado de emergencia. También había informado de que un comerciante maderero de Ilgner que se dirigía a Leisegand había visto a un grupo de extraños individuos subir a un barco. Se hacían llamar comerciantes ambulantes, pero su arrogancia y su lenguaje florido despertaron sospechas. Todo el mundo sabía que eran nobles disfrazados, así que se mantuvieron a distancia, lo que hizo que el grupo llamara aún más la atención, continúa Damuel. El comerciante de madera regresó a Ilgner justo cuando los caballeros del Giebe estaban recabando información sobre cualquier individuo sospechoso, y el resto no hace falta decirlo. El caballero que había recibido el informe del comerciante había intentado entregárselo al Giebe, pero nunca había tenido la oportunidad. Había llegado justo después de la invasión del viejo Berkestock y mientras el Giebe pedía refuerzos a Sylvester, así que simplemente había sido rechazado. Al final, el caballero no había podido entregar su mensaje al Giebe. El comandante de los caballeros había estado dando a su orden un discurso entusiasta sobre aguantar hasta que llegaran sus refuerzos, apresurando a todo el mundo a prepararse para la batalla mientras tanto. Los demás caballeros también le habían metido prisa, así que había volado con ellos hasta el campo de batalla, donde finalmente había informado a Brigitte. Solo podía imaginar la conmoción que debió sentir cuando su ordonance a mí se había negado a volar. Lo siento, Brigitte. No perdí tiempo en consultar a Leisegand sobre estos individuos sospechosos, y pregunté cuándo se esperaba que el barco en cuestión llegara a la puerta oeste de Ehrenfest, continuó Damuel. Le había transmitido una descripción de los nobles sospechosos y varios detalles más, como el hecho de que un comerciante de madera de Ilgner había hecho la denuncia inicial, y pidió que se investigara el asunto cuanto antes. Comenzaron su investigación de inmediato, quizá porque ya les habían dicho que la Orden de Caballeros se pondría en contacto con ellos. La rapidez con la que luego obtuvieron resultados parece un testimonio de lo mucho que destacaba el grupo en cuestión. Leisegand había respondido que el barco llegaría hacia la cuarta campanada, si el tiempo lo permitía. Así pues, Damuel había enviado ordonances a varios lugares, advirtiéndoles que estuvieran en guardia, y había evacuado a los Gutenberg. La información del maderero resultó ser correcta. Un barco que llegó inmediatamente antes de la cuarta campanada transportaba individuos con capas grises y wolfaniels. Se había enviado una petición de más caballeros, pero ni siquiera eso les había preparado para la batalla que se avecinaba. Los invasores habían atacado en mayor número de lo esperado, y con wolfaniels. Fue entonces cuando Damuel envió ordonances solicitando más refuerzos y anunciando el inicio de la lucha. Damuel continuó. Los caballeros de la puerta oeste advirtieron a los soldados de los peligros de los wolfaniels y les encomendaron una importante tarea: arrojar excrementos sobre los invasores para obligarles a quitarse las capas. Los excrementos habían caído sobre los invasores de capa plateada cuando intentaban atravesar la puerta. Por supuesto, a los mancillados nobles no les había hecho mucha gracia que unos simples plebeyos les deshonraran, así que habían desatado a sus lobeznos y sacado sus staffs. Los caballeros que se ocultaban en las sombras para impedir su huida habían irrumpido entonces todos a la vez y los habían abatido. Eso me recuerda, dijo Damuel, un capitán de la puerta oeste, Gunther, me asustó de verdad. Oír ese nombre hizo que se me revolviera el estómago. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estaba gravemente herido? El hecho de que no le hubiera dado más que un susto a Damuel podía significar que había acabado en peligro, pero había logrado escapar. No había suficientes caballeros para contener a los wolfaniels, así que una de las bestias se escabulló y se abalanzó sobre un soldado. Gunther saltó a la acción y lo golpeó con su guantelete, así. Damuel dio un par de golpes al aire para demostrarlo. ¿Un plebeyo empezó a golpear a un wolfaniel? Pregunté. Incluso soltó un grito. Algo así como,
¿Qué le estás haciendo a mi subordinado, cachorro sarnoso? Por muy heroico que Damuel lo hiciera parecer, los Wolfaniels eran seriamente peligrosos y podían cambiar de tamaño en función de su cantidad de maná. ¿Estás seguro de que nadie recibió heridas graves en la puerta oeste? Mi rostro se tornó fantasmagóricamente blanco mientras gritaba: no me digas que te haces el disimulado y omites cualquier baja de tu recuento. Damuel sacudió la cabeza con una sonrisa preocupada. No hubo ninguna baja. El Wolfaniel mordió a Gunther cuando le dio un puñetazo, pero su amuleto se activó en el acto. ¿Cómo dices? El Wolfaniel explotó, esparciendo trozos por todas partes. Fue entonces cuando Gunther se dio cuenta de la verdadera fuerza de los amuletos que llevaba, y empezó a llevar al límite absoluto las bendiciones que le había dado su familia. Quería quejarme de que amenazaba con hacer añicos la promesa que le hice. No tengo palabras para describir mi vergüenza. Quería encontrar un agujero profundo y zambullirme en él, o cavar el mío propio, si era necesario. Siento que mi padre fuera una amenaza. El ataque a la puerta oeste debe haber sido una distracción del ataque al templo, dijo Damuel. Aún así, logramos evitar que más malhechores entraran en la ciudad. Gunther derrotó a 2 Wolfaniels al final, luego derribó a Grao Sam, el antiguo Hiebe Gerlach, y acabó con él con un encantamiento. Se jugó la vida, pero sus resultados no pueden ignorarse. ¿Podrías pedirle a Lao que considere recompensar a los soldados de la puerta oeste? Una petición suya lograría mucho más que si yo intentara hacer una a través de la Orden de Caballeros. Me pareció una idea fantástica. Los soldados necesitaban elogios y, para ser sinceros, Damuel también. Aún así, ¿otro Grao Sam? ¿Y esta vez, papá fue quien lo derribó? Espera, gritó Judith, fulminando a Damuel con la mirada como si intentara robarle su valor. Fueron los chumils del templo los que despacharon a Grao Sam. Lo vi con mis propios ojos. Debes de estar equivocado. No, reconocí su cara, protestó Damuel. No debía de impresionarle demasiado que se pusieran en duda sus dotes de observación. Di unas palmadas y me interpuse entre ellos. Cortemos esto de raíz. Según Matías, Grao Sam tenía 3 dobles de cuerpo. Antes de venir aquí, derrotamos a nuestro propio Grao Sam en Gerlach. ¿Otra vez? Todos los asistentes que se habían quedado en Ehrenfest me miraron estupefactos. Angélica era la única que parecía completamente imperturbable. Fue entonces cuando recordé que, aunque había recibido sus informes, aún no había dado ninguno mío. Lady Rosamine. Preparar un doble de cuerpo no es tarea fácil. No todo el maná de todo el mundo es del mismo color, así que la idea de que tuviera 3 es increíble. Hay formas de conseguirlo, suponiendo que a uno no le importe utilizar métodos crueles y costosos, dije. Grao Sam había firmado contratos de sumisión con innumerables soldados devoradores. No le habría resultado especialmente difícil teñir a esas personas con su maná, ya que no habrían recibido ningún atributo de sus padres. Incluso podría haberles inducido artificialmente la marca de Wigelieve, aunque la mayoría habría muerto en el proceso. ¿Podría ser que Grao Sam y el conde Vindewald se fijaran en mí hace tiempo para convertirme en otro doble de cuerpo? En cualquier caso, dije, hemos confirmado la existencia de al menos 3 Grao Sam. No me sorprendería que descubriéramos que incluso más fueron derrotados en el transcurso de esta invasión. Me preocupa más que pueda haber una segunda o tercera Lady Georgine. Todos mis asistentes se pusieron tensos. Si la Georgine derrotada en el templo resultaba ser una impostora, era muy probable que la verdadera volviera a aparecer. Enviaré una orden a Sylvester, declaré. Confirmemos si Lady Georgine fue realmente derrotada. Mi pájaro alzó el vuelo, y pronto regresó con una respuesta. Sí, tenemos a la verdadera Georgine. La que fue teletransportada a la Torre de Marfil era falsa, pero la que despaché en la sala de la fundación era realmente ella. También recuperé lo que nos habían robado. No importa qué fuerzas persistentes queden, no alcanzarán nuestra fundación. La Orden de Caballeros estaba encima de los varios Grao Sams y Georgines que habían sido asesinados. Por lo menos,
No tendríamos que preocuparnos de que robaran nuestra fundación durante la fiesta, sobre todo si habíamos recuperado la llave de nuestra Biblia. El ordonance repitió su mensaje 2 veces, luego se convirtió en una piedra amarilla y cayó sobre la mesa frente a mí. Lo había visto tantas veces, pero, por alguna razón, temblaba demasiado como para cogerlo. Un escalofrío me recorrió la espalda y me empezó a doler el estómago. ¿Pasa algo?, preguntó Lieseleta, mirándome con curiosidad mientras cogía la piedra. Me miré los dedos, sonreí y le dije que no era nada. Ni siquiera sabía cómo describir el malestar que sentía. Permanecer sentada no me serviría de mucho, así que me levanté. ¿Es casi la sexta campanada?, pregunté. No del todo, y no nos iremos enseguida. La sala va a estar ocupada con todos los preparativos que se están haciendo, así que esperaremos hasta que se pongan en contacto con nosotros y luego partiremos tranquilamente. Ya veo, dije y volví a sentarme. Estaba imaginando lo ajetreada que debía de estar la sala cuando sonó una campana. Gretia abrió la puerta y entraron mis asistentes vestidos. Le pedimos disculpas por la espera, Lady Rosemaine. Me levanté de nuevo. Bueno, con todo el mundo aquí, puede que haya algo que podamos hacer para ayudar en el pasillo. Sin embargo, antes de que pudiera intentar marcharme, Lieseleta negó con la cabeza. Por favor, descansa un poco más. Me han dicho que te desmayaste incluso en Arensbach. Debe de estar cansado, ¿no? Estoy cansada, pero me resulta imposible permanecer quieta. Lieseleta miró a sus compañeros, y luego frunció el ceño, preocupada. Lady Rosemaine, usted desempeñó un papel crucial en esta batalla, seguro que hay muchos invitados que desean hablar con usted. En lugar de intentar ayudar con los preparativos, le aconsejo que descanses o que piense en la forma de tratar con cualquiera que desee su atención. ¿Tratar con ellos? Eso ni siquiera se me había pasado por la cabeza. Había supuesto que todos los ojos estarían puestos en Sylvester por su batalla contra Georgine, en Melchior por defender el templo, o tal vez en los caballeros que habían protegido la puerta oeste. Decidí consultar a mis asistentes, lo que provocó que Clarissa sonriera y sacara pecho. Puedo difundir historias de su heroísmo toda la noche. Mi especialidad será el ritual realizado sobre el océano de Arensbach, que pude observar en su totalidad. En circunstancias normales, podría haber intentado convencer a Clarissa de que lo reconsiderara, pero algo me decía que ella lo haría mejor que yo. ¿Lady Rosemaine? Sí, muy bien. Confiaré los invitados de esta noche a Harmut y Clarissa. Han pasado tantas cosas que aún no he terminado de asimilar. Dudo que pueda responder bien a las preguntas. Era como si una espesa niebla hubiera descendido sobre mi mente o una manta envolviera mis recuerdos. Si alguien más quería explicar los acontecimientos de nuestras batallas en mi lugar, no iba a impedírselo. Puedes contar conmigo, entonces, dijo Harmut, sonriendo ante la conveniencia. Hablaré tanto que no necesitarás responder ni una sola pregunta. Cuando asentí, Cornelius me miró. Sus ojos oscuros, llenos de pánico, delataban una sola pregunta, que no perdió tiempo en formular, Rosemaine. ¿Estás segura? Estoy bastante seguro de que te vas a arrepentir inmediatamente. Oh, respondí con una risita. Siempre puedes distraer a nuestros invitados con historias de tus propias hazañas. Cornelius negó con la cabeza. No me refería a eso. Si dejas que Harmut y Clarissa digan lo que quieran, nada menos que delante de los dunkelfelgerianos, que harán aún más altos los cuentos que oigan, mamá se volverá completamente loca. ¿Quieres ser su próxima víctima? Cornelius. Fui a la guerra. Eso fue todo. No pasó nada romántico en absoluto. ¿De verdad crees que madre, de todas las personas, se ha cansado de escribir historias de amor? ¿Crees que intentaría escribir historias llenas de acción sobre caballeros? En ese caso, ¿no se sentiría atraída por los que habían servido como guardias de Hannelore? Tendrían muchas más historias increíbles que contar. Claro que no, murmuró Cornelius, bajando la cabeza. Exacto. Me parece que su pasión por las historias de amor no ha hecho más que aumentar con los años. En contraste con Cornelius,
que parecía agotado antes incluso de que hubiera empezado el festín. Los ojos castaños de Roderick brillaban mientras me mostraba sus papeles. Quiero oír todo lo que haya que oír sobre sus batallas. Planeo crear algunas historias nuevas de caballeros y una secuela de Una historia de Dieter, así que los relatos de heroísmo de todos son más que bienvenidos. Mientras todos sonreíamos calurosamente ante el entusiasmo de Roderick, solo Harmut se llevó una mano contemplativa a la barbilla. En ese caso, podríamos hacer que Roderick se quedara al lado de Lady Rosemaine y preguntara a los invitados sobre sus propias heroicidades. Eso debería distraerlos. Harmut, ¿estás cediendo un lugar al lado de Lady Rosemaine a Roderick? Preguntó Philine, con clara preocupación en su rostro. ¿Tienes fiebre o algo parecido? Damuela sintió con la cabeza, y sonó la sexta campana. Capítulo 688. Fiesta de celebración. En cuanto Karstedt recibió la ordonnance de Judith, me ordenó que le ayudara a recuperar el control de la puerta norte. Nuestro festín había comenzado, y Wilfrid estaba especialmente animado mientras nos deleitaba con su historia. Como era un candidato a archiduque menor de edad, al principio se le había ordenado que se mantuviera alejado de la batalla, pero la repentina afluencia de caballeros a la puerta oeste había hecho que su homóloga norteña fuera especialmente vulnerable cuando había aparecido otra distracción. Karstedt también había llegado a la conclusión de que cualquiera que atacara el templo tendría una capacidad de maná lo bastante grande como para que Wilfrid tuviera que atarlos. Mis órdenes eran capturarlos, si era posible, lo cual no era tarea fácil, continuó Wilfrid. Sus ojos verdes oscuro brillaban mientras describía la batalla con varios golpes y puñetazos, dictando a Roderick, que transcribía febrilmente cada una de sus palabras. Me las arreglé para atrapar a uno grande, sin embargo. Grao Sam. Tengo al viejo Hieve Gerlach. Déjame adivinar. ¿Estás demasiado sorprendida? Bueno, otro Grao Sam para el montón. El nombre de Grao Sam había aparecido en los relatos de tantas batallas que empezaba a perder la cuenta de todas ellas. Seguro que esta era la última. Seguro que no podía haber más. Solo de pensarlo me ponía enfermo. Até a Grao Sam con mi estapé. Una pregunta, si me lo permite. La pluma de Roderick se cernía sobre su papel. ¿Las tropas señuelo de la puerta norte no llevaban capas plateadas? Wilfrid pensó un momento. Sí las estaban usando, pero las capas tenían tela normal por dentro. En cuanto se dieron la vuelta, el maná funcionó en ellas sin problemas. Al parecer, los invasores habían bloqueado casi la mitad de los ataques de nuestros caballeros levantando sus capas, pero como iban montados sobre bestias altas, no habían podido cubrirse completamente de plata. Había llevado bastante tiempo, pero al final Wilfrid consiguió capturar a Grao Sam. Lo llevé a la orden de caballeros y no podía creerlo cuando me dijeron que era el tercer Grao Sam que aparecía en Ehrenfest. Rosemaine, tú también luchaste contra uno, ¿verdad? ¿Cómo fue tu batalla? Puedes preguntarle a Harmut por los detalles, le dije. Él te explicará cosas que ni siquiera yo recuerdo. Harmut, murmuró Wilfrid con una leve mueca, echando un ojo al numeroso grupo que se había reunido. Harmut describía con entusiasmo la batalla de Gerlach, mientras Clarissa relataba con regocijo la batalla de Arensbach. Entraban en detalles insoportables, tan exagerados y rebosantes de nombres de dioses que me daban ganas de suspirar. Si prefieres evitar a Harmut, ¿puedo sugerirte que hables con Lady Hannelore? Le dije. Ella comandó 3 Wolfaniels contra soldados lancenavenses mientras estaba en Arensbach. Atacó a Grao Sam en el instante en que se abrió y luchó con el vigor propio de una candidata a archiduque de Dunkelfelger. En ese momento, Hannelore estaba enzarzada en una animada conversación con Elvira, que le dio las gracias sinceramente como mi madre antes de volver a transformarse en su noble personaje. A partir de ahí, Elvira se lanzó a una amplia discusión sobre las diversas batallas y los logros de Dunkelfelger en ellas, bastante normal, pensé, pero entonces propuso regalarle a Hannelore un ejemplar anticipado de Historias de amor de los dioses a modo de agradecimiento. Ni siquiera yo había leído aún ese libro, y el gesto conmovió tan profundamente a Hannelore que sus ojos rojos empezaron a llenarse de lágrimas.
No tardó en elogiar las historias que Elvira y sus damas habían escrito, lo que a su vez proporcionó más material a Elvira. ¿No va siendo hora de que separemos a Madre y a Lady Hannelore?, pregunté. ¿Y de interrumpir su diversión?, respondió Wilfrid. Quiero decir, me doy cuenta de que debe ser un poco incómodo para ti, pero... no solo un poco. Lady Hannelore habla de mí como si fuera una diosa de uno de sus cuentos. Pero cuando me propuse impedir que Elvira pusiera en forma de libro las heroicidades de su hija, Hannelore se inclinó alegremente hacia adelante y dijo: ¿convertirías mi relato en una historia? A partir de ahí, Hannelore empezó a detallar todo lo que sabía sobre los últimos acontecimientos, desde que llegamos a la puerta de Dunkelfelger. El problema era que no solo exageraba tanto como Clarissa, sino que además le daba un toque romántico a las cosas que yo sabía que volvería loca a Elvira. Ferdinand no parece muy contento. En cada momento, Hannelore no decía nada que no fuera cierto, así que ni Ferdinand ni yo podíamos intervenir. Lo único que podíamos hacer era sentarnos en silencio mientras ella seguía metiéndonos en un agujero cada vez más profundo. Si tanto te molesta, no deberías haber ido a Arensbach, comentó Wilfrid. ¿Lo dices en serio? Espeté. ¿Estás diciendo que habría sido mejor dejar a Ferdinand allí? No, digo que no dejabas de declarar que no te importaría enemistarte con la familia real y los dioses, así que es raro que te quejes de simples rumores. Simplemente admite que ya te has enamorado del tío. ¿En serio? No estoy enamorada de él. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Por mucho que protesté, los otros se limitaron a sonreír un poco. Forcerte te concedió su ayuda cuando vio a Erbachler guiar a Jogereise hacia la victoria. Debes estar preocupado por el peso del Rafel que se te ha otorgado. Acababa de recibir tantos nombres que me costaba descifrar su significado. Aún así, por el tono y las expresiones de los demás, pude adivinar que intentaban consolarme de alguna manera. El hecho de que todos ignoraran mis objeciones me ponía cada vez más nerviosa. Olvídate de enamorarme. Nunca me había enamorado de nadie. El tío no parece tan molesto, añadió Wilfrid con una sonrisa y señaló a Ferdinand. Miré hacia él, queriendo ver a qué se refería, y enseguida volví a apartar la vista. Ferdinand lucía la misma sonrisa deslumbrante que ponía siempre que estaba de pésimo humor, la sonrisa que había lucido frente a Georgine durante todo su noviazgo con Detlinde. ¿Cómo puedes decir eso cuando está poniendo su cara de disgusto extremo?, le pregunté. Verlo me asusta tanto que me da miedo incluso acercarme a él. ¿Esa es su cara de disgusto? Entonces debería irme. Y Wilfrid se marchó a toda prisa, murmurando algo sobre lo difícil que era comprender a Ferdinand. Yo quería huir con él. Hermana, dijo Melchior ni siquiera un momento después. Era como si hubiera estado esperando activamente a que Wilfrid se marchara. Hacía unos momentos, Melchior y sus caballeros guardianes habían estado sonriendo y contándoles a todos las trampas con las que se había topado la falsa Georgine. La habían cubierto con una tela plateada hasta el punto de que ni siquiera se le veía la cara, y había corrido hacia tantas trampas mientras huía de los caballeros dentro del templo que no pude evitar reírme. Casi sonaba cómico. La falsa Georgine había cargado contra la sala de los libros, había resbalado con las piedras feis del tamaño de cuentas que cubrían el suelo y se había desplomado de forma estrepitosa y caricaturesca. Melchior y sus caballeros guardianes sabían que la sala estaba llena de trampas, así que esperaron fuera. Y con los arcos tensados, observaron cómo las trampas se activaban una a una. Durante unos instantes, la falsa Georgine había permanecido en el suelo, aparentemente perdida. Luego había intentado levantarse, solo para caerse una y otra vez de forma cada vez más cómica mientras luchaba por sortear las piedras feis. Pero su lucha no había terminado ahí, la siguiente parte de la habitación estaba cubierta de un adhesivo especialmente fuerte. Sus guantes y zapatos de plata se habían pegado a ella, y en el instante en que había sacado las manos, los arqueros habían comenzado a disparar a su piel recién expuesta. La falsa Georgine había girado su cuerpo para evitar las flechas, y luego había conseguido quitarse los zapatos y escapar del adhesivo. Más allá, sin embargo, habíamos colocado teletransportadores invisibles. Ella había tocado uno con la mano desnuda y se había desvanecido, dejando solo su ropa.
Al parecer, había reaparecido en el interior de la Torre de Marfil completamente desnuda. Tu grupo es ciertamente popular, Melchior. Todo el mundo parece disfrutar con las historias que cuentas. Las trampas que tú y Harmut tienden son lo que las hace tan divertidas, hermana. Dicho esto, ¿encontramos realmente a la verdadera Lady Georgine? Pregunté en voz baja. Grao Sam tenía muchos dobles. Me preocupa sobremanera que pueda haber más que simplemente no hayamos encontrado. Melchior negó con la cabeza. El que apareció en la sala de la fundación era la auténtica. No puede haber equívocos. Me han dicho que todos los demás murieron cuando padre se ocupó de ella. Ya veo, dije con un suspiro de alivio. Melchior bajó un poco la voz. Madre también capturó a Lady Georgine, al parecer. ¿Florencia hizo? Sí. Me han dicho que la capturó en la salida de los pasadizos ocultos del castillo. Sylvester se había dado cuenta de que Georgine conocía todos los pasadizos secretos del castillo gracias al incidente que me había puesto en Jurebe. Así, los había rehecho sigilosamente y no se lo había dicho a nadie, asegurándose de que todos y cada uno de los caminos llevaran al mismo lugar. La falsa Georgine no se había dado cuenta de las alteraciones y acabó justo donde le esperaba Florencia. No sabía que ella también formaba parte de la lucha. Su asistente Leverett le preparó todo tipo de trampas y herramientas mágicas, al parecer. Bueno, es el padre de Harmut, es lógico que sea bueno con ese tipo de cosas. Florencia había colocado brazaletes selladores en las muñecas de la falsa Georgine. Luego había ordenado que la llevaran a la Torre de Marfil, donde la impostora teletransportada desde la sala de libros había caído repentinamente del techo. Padre estaba en el vestíbulo de la fundación en ese momento, así que no tenía forma de saber lo que estaba pasando fuera, dijo Melchior. Salió cuando madre envió la noticia de la captura de Lady Georgine, con la intención de dirigirse a la Torre de Marfil y verla con sus propios ojos, pero cuando apareció la otra Lady Georgine, madre le envió otra ordonance diciéndole que regresara a la fundación. Florencia había descubierto que Georgine utilizaba dobles de cuerpo justo después de que Sylvester enviara a Ferdinand un ordonance anunciando la captura de su enemiga. ¿Y la verdadera Georgine también entró por el templo? Pregunté, con la cabeza ladeada. Lo hizo, susurró Melchior, con los hombros caídos. Me habían ordenado que no me uniera a las batallas en el exterior, y cuando la mujer que creíamos que era Lady Georgine activó todas nuestras trampas, tuvimos una falsa sensación de seguridad. Los caballeros que no dependían de mí fueron a comprobar los combates junto a la puerta, dejando la sala de los libros desatendida. Fue entonces cuando la verdadera Lady Georgine entró. ¿Y nadie la vio? Había un montón de caballeros en las puertas, ¿no? Había 3 puertas de entrada al templo, cada una con su propio chumil guardián. Según tenía entendido, el chumil situado en la puerta para carruajes se había desplazado en algún momento, pero la puerta peatonal estaba tan cerca que no lo consideré un problema. También me costaba creer que Judith y los demás no se hubieran dado cuenta de que la puerta de los carruajes se abría y reaccionaran al instante. Pero mis dudas no acababan ahí. El templo era un lugar bastante grande. ¿Cómo había llegado Georgine a la sala de los libros sin cruzarse con nadie? Utilizó otra entrada más inusual. Supongo que tampoco lo tuviste en cuenta, hermana. Durante el Entwictlen, añadimos una vía de agua al templo, ¿recuerdas? Para ayudar a la creación de papel en el taller. Efectivamente, habíamos hecho un pasadizo que conectaba el templo y el río. Aún no se utilizaba, ya que todavía teníamos que establecer una forma de purificar el agua y esas cosas. La verdadera Lady Georgine utilizaba ese pasaje de agua como pasadizo secreto, explicó Melchior. No debió de poder lavar sus ropas de plata, ya que encontramos sus huellas cerca de la salida del edificio de los chicos. Desde allí, entró a la sección de los nobles por el lado oeste del sótano, el que utilizan los sirvientes y los que traen comida de la ciudad baja. Luego esperó en uno de los aposentos de los sacerdotes azules hasta que la sala de los libros no estuvo vigilada. Suponemos que el sacerdote que la alojó y su ayudante hicieron los arreglos. Al parecer, la verdadera Georgine, la que Sylvester había despachado, iba vestida con túnicas grises. Tenía sentido que nadie le hubiera prestado atención,
sobre todo cuando otra Georgine acababa de caer en un montón de trampas. ¿Estaban? Lady Rosamine, me llamó Heisitze justo cuando empezaba a calmarme. Se acercó a mí con una sonrisa y trajo a un asistente con un plato lleno de manjares. ¿Le gusta la comida?, le pregunté. Heisitze dedicó a su plato una sonrisa de satisfacción. Está delicioso, y hay mucho. Lo mencioné muchas veces durante la conferencia de archiduques, pero la comida sabe mucho más dulce cuando acabas de conseguir una victoria. Dicho esto, su plato está casi vacío. Estoy haciendo que mi asistente recupere alguna que otra porción de mis platos favoritos. Y en cualquier caso, sospecho que la cantidad que normalmente como, le parecería mísera a un caballero. Solo tomo unos pocos bocados, pero saboreo todos y cada uno de ellos. Esta es la única temporada en la que podemos servir bargel con crema, así que pruébalo mientras puedas. Como anfitrión, estaba casi obligado a compartir la comida que servíamos a nuestros invitados. Comí un poco con una sonrisa, pero no pude saborearlo en absoluto, tal vez porque no tenía mucha hambre. Dime, ¿el alcohol es de tu gusto como dunkelfelgeriano? Por supuesto. Heisitze declaró. Es mucho más fuerte que el vice, que disfrutamos normalmente, pero el sabor es excelente. Levantó la copa llena con una sonrisa de satisfacción, evidentemente aliviado por tener algo nuevo que beber. Creo que es un licor fuerte. ¿Deberías beber tanto? Ferdinand tenía razón al preocuparse. Si hubiéramos invitado a todos los voluntarios de Dunkelfelger, toda la provisión de alcohol de Ehrenfest habría desaparecido de la noche a la mañana. Lord Heisitze. ¿Puedo hacerle una pregunta?, dijo Roderick, con la emoción claramente reflejada en su rostro. Heisitze asintió generosamente y rugió. Pregunta, muchacho. El alcohol le estaba poniendo especialmente bullicioso. ¿Es cierto que Dunkelfelger no sufrió ni una sola baja? Has librado tantas batallas duras seguidas que apenas puedo creerlo. Por favor, dime el secreto de tu fuerza. Al final de la batalla de Gerlach, había 10 filas de 10 caballeros Dunkelfelger listos para escuchar la declaración de victoria. Hannelore y Heisitze habían estado en el balcón conmigo como sus comandantes. En otras palabras, no había habido una sola persona en paradero desconocido. Lo logramos solo gracias a Lord Ferdinand y Lady Rosamine, dijo Heisitze, su expresión se volvió más seria. Nos advirtieron de antemano que nos tapáramos la boca y lleváramos nuestros jurebes con nosotros. Más de 10 de nuestros caballeros acabaron con graves coágulos de maná a causa de esa bomba venenosa que lanzó Grao Sam, pero ninguno murió al instante. Hizo mucho más daño a las fuerzas enemigas y a los caballeros de Gerlach, ya que no conocían las peculiaridades del ataque. Muchos de ellos se convirtieron en piedras feis en apenas un instante. Al instante, la imagen de todas aquellas relucientes piedras feis esparcidas por el suelo resurgió en mi mente. Se me puso la piel de gallina y la comida que había ingerido se me subió a la garganta. Me tapé la boca y volví a tragar. Lo último que quería era ponerme en ridículo. Rosamine, dijo Ferdinand desde algún lugar fuera de mi vista. Me di la vuelta justo cuando la puerta del vestíbulo se abrió de golpe. Rosamine, ¿estás a salvo? He venido a salvarte. Era Bonifatius, completamente armado. Entró como un toro en una cacharrería y me sorprendió tanto que mis náuseas desaparecieron al instante. Todos lo miraban atónitos, pero él los ignoró mientras me miraba de arriba abajo para confirmar que estaba bien. No tengo ni un rasguño, abuelo. Gracias a ti, estoy bien. La última parte no era del todo mentira. Acababa de evitarme una escena muy embarazosa. Ya veo, respondió con un gesto de alivio, y luego se dirigió a Sylvester. ¿Qué es eso de que has empezado el banquete sin mí? Pusiste en marcha el teletransportador sin pensártelo 2 veces por Ferdinand, pero ¿y yo? No fue fácil tener que venir corriendo desde Ilkner. No nos sobra maná, replicó Sylvester. La única razón por la que pudimos alimentar el teletransportador de Ferdinand y Rosamine fue porque ellos ayudaron a suministrarlo. Además, mira, tenía razón en que llegarías a tiempo. Sylvester debió negarse a activar los teletransportadores solo para Bonifatius. Me pareció bastante razonable,
Sobre todo cuando nuestro principal objetivo ahora mismo era compartir información con Dunkelfelger, pero no había razón para que yo interviniera. Rosemain, dile a Bonifatius que quieres oír hablar de Ilgner, susurró Ferdinand, que en algún momento se había colocado detrás de mí. Aprovecha para convencerle de que se cambie. Asentí y me acerqué a nuestro ruidoso recién llegado. Abuelo, tenemos invitados de Dunkelfelger aquí en este momento. ¿Por qué no te cambias y me cuentas tus hazañas? Según tengo entendido, Brigitte envió una ordonance portadora de información crítica cuando la lucha ya estaba en marcha. Tengo curiosidad por saber cómo fueron las cosas en Ehrenfest. Bonifatius asintió, ahora con una sonrisa de oreja a oreja. De acuerdo. De acuerdo. Espera ahí, te lo contaré todo. Se dio la vuelta para marcharse sin decir ni una palabra más, y con eso gané una pluma más en mi gorra. Para asegurarse de que la gente no tuviera restricciones a la hora de hablar, en el banquete nadie tenía un asiento designado. Los que deseaban sentarse podían ocupar cualquier silla en cualquiera de las mesas dispuestas a lo largo de los bordes exteriores de la sala. Esta había sido la solución de Ehrenfest ante el carácter repentino del banquete y el hecho de que no supieran cuántos caballeros de Dunkelfelger iban a asistir. Una vez cambiado, Bonifatius se acercó a donde yo estaba sentado e hizo que su asistente le trajera algo de comer. Sylvester se sentó a su lado, dispuesto a escuchar su informe, mientras Karstedt permanecía de pie detrás de ellos, habiendo conseguido por fin un momento libre para atenderles. Ferdinand estaba sentado en el último asiento que quedaba, como si fuera natural. Ahora, como sabes, Ilgner está muy lejos de aquí. Bonifatius no exageraba, la provincia en cuestión se encontraba en la esquina inferior izquierda de Ehrenfest. Explicó que volar hasta allí habría llevado a sus caballeros un día entero, en gran parte porque habrían necesitado igualar la velocidad de los nobles entre ellos. Verter más maná en sus bestias altas les habría permitido viajar más rápido, pero ¿de qué les habría servido estar exhaustos e incapaces de luchar? Si nos hubiéramos dado el tiempo habitual para llegar, continuó, habríamos encontrado Ilgner en ruinas. Arensbach es un ducado mayor, sus caballeros y los nobles del viejo Berkestock son demasiado para que la provincia de un med noble pueda defenderse sola. La población de Ilgner aumentaba lentamente, pero seguía siendo un territorio montañoso y cubierto de bosques con pocos nobles o plebeyos. Y no es que Ehrenfest pudiera dedicar recursos a defenderlo, teníamos muchas provincias que proteger, y muy pocos protectores. Sospechaba que cualquiera de ellas se habría desmoronado ante el ataque de un ducado mayor. Así, el Aub utilizó círculos de teletransporte para transportarnos a la finca de verano de Ilgner. Parecía un desperdicio no utilizarlos cuando sabíamos que estaban allí. Los teletransportadores de Ehrenfest no debían utilizarse sin cuidado, solo el Aub podía activarlos, y el proceso de transportar a una persona, por no hablar de todo un grupo, requería una tonelada de maná. La única razón por la que los habíamos utilizado al principio era porque la lucha aún no había llegado a la ciudad de Ehrenfest, lo que significaba que los que estaban allí tenían tiempo para beber pociones de rejuvenecimiento y recuperar su maná. En cuanto llegué a Ilgner, me di cuenta de que el ataque no era más que una distracción destinada a atraer a la Orden de los Caballeros, dijo Bonifatius. ¿Cómo lo supiste? Le pregunté. Había menos invasores de lo esperado, y su objetivo no parecía ser conquistar la finca del Giebe. El enemigo había enviado suficientes caballeros como para que Ilgner no pudiera resistir por sí solo, había evitado el combate y no había hecho ningún intento de reclamar la provincia antes de que llegaran los refuerzos de Ehrenfest. Además, habían tomado las inusuales decisiones de dedicar parte de sus fuerzas a Griebel y robar maná de la tierra que estaban invadiendo. No habían sido enemigos especialmente desafiantes para Bonifatius, pero habían demostrado ser molestos. Bonifatius soltó un bufido orgulloso y luego se echó a reír. Dicho esto, es probable que tuvieran la intención de quedarse y luchar durante 2 o 3 días. Deberías haber visto sus caras después de que viajáramos hasta allí en teletransportador. En circunstancias normales, la petición de refuerzos de un Giebe no habría recibido una respuesta inmediata. Se habría invertido mucho tiempo en decidir qué caballeros partirían y en prepararlos para la batalla antes incluso de que iniciaran su viaje en bestia alta.
Bonifatius y los demás habrían tardado días en llegar a Ilgner, pero como ya habíamos previsto el ataque y reunido la información necesaria sobre nuestros círculos de teletransporte, consiguieron llegar en un abrir y cerrar de ojos. Haces que suene trivial, pero realmente me rompí la espalda haciendo funcionar ese círculo, refunfuñó Sylvester. Fue durante nuestra lucha de esta mañana cuando nos enteramos de que Gerlach también estaba siendo atacado, continuó Bonifatius, ignorando por completo a su sobrino. Dijeron que había tantas tropas que esta tenía que ser la invasión principal y pidieron refuerzos tan pronto como pudiéramos proporcionárselos. Yo quería dirigirme directamente allí, pero para que pudiéramos luchar sin cargas, primero teníamos que resolver las cosas en Ilgner. Bonifatius había alborotado a sus tropas. Luego, bajo la dirección de Brigitte, habían volado por toda la provincia, haciendo trizas a sus enemigos. Padre, ¿por qué sentiste la necesidad de ir a Gerlach?, preguntó Karstedt. Por su expresión seria, pude adivinar que hablaba como comandante de los caballeros. Bonifatius también se puso más serio, ya no desprendía el aura de un hombre que alardea ante su nieta. Gerlach tenía un aroma más peligroso. Podía sentir que necesitaba llegar allí lo antes posible. ¿Un aroma peligroso? Exacto. Sentí que había un enemigo poderoso allí, uno contra el que incluso yo lucharía. ¿Lo sentiste? Bonifatius era como un animal salvaje. Tenía un olfato agudo y actuaba por puro instinto. Podía ver por qué Graosam había dedicado gran parte de su plan a contrarrestarlo. Brigitte no estaba herida, ¿verdad?, le pregunté. Solía ser mi caballero guardián, así que no puedo evitar preocuparme por ella. Incluso nos envió información valiosa en medio de la lucha. Ya veo, respondió Bonifatius, con cara de conflicto. Puede que Brigitte se haya marchado, pero en el fondo sigue siendo tu asistente. La información que envió debería haber ido a la Orden de Caballeros, pero en lugar de eso, insistió en que fuera a ti, incluso cuando sus ordonanzas seguían fallando. Ese es el proceso de pensamiento de un asistente que desea añadir más prestigio al nombre de su lady. No se me había ocurrido que las acciones de Brigitte fueran tan significativas. No solo había querido advertirme del peligro que se avecinaba, sino que seguía intentando apuntalarme como su lady a pesar de haber abandonado mi servicio hacía años. Saberlo hizo que la alegría recorriera todo mi cuerpo. Me reconforta el corazón saber que se siente así incluso ahora que estamos tan lejos, respondí con sinceridad. Bonifatius asintió. Tienes buenos asistentes, Rosemaine. ¿Y cómo estuvo Brigitte? Sus habilidades como caballero han disminuido un poco. Es de esperar, el matrimonio y el embarazo impiden a cualquiera entrenarse, pero aún así lo considero una pena. Me refería a cómo era como persona, no cómo era en la batalla, pero supuse que no debería haber esperado menos de Bonifatius. Su evaluación me decía que Brigitte estaba bien, al menos. Además, oxidada o no, se desempeñó admirablemente como caballero defendiendo su provincia, señaló Bonifatius. Luchó duro para proteger los bosques de las montañas, ya que sus talleres los necesitan para fabricar papel. Cumplió con su deber como hermana menor del Giebe y protegió tanto su hogar como a sus gentes. Posteriormente, ambos habían capturado a los Giebes invasores del viejo Berkestock. Me quedé estupefacto cuando a mitad de nuestra batalla apareció un ordonance diciendo que tú y Ferdinand dirigían a los caballeros de Dunkelfelger hacia Gerlach. Quiero decir, recordaba lo confiado que estabas antes de irte, pero nunca pensé que realmente te las arreglarías para salvar a Ferdinand y volver a Ehrenfest tan pronto. Bien hecho, Rosemaine. Bien hecho. Muchísimas gracias, abuelo, respondí mientras una cálida sensación se extendía por mi pecho. Sus palabras significaban mucho para mí, sobre todo teniendo en cuenta que me había dicho que abandonara por completo la operación de rescate. En mi opinión, protegiste muchas cosas. Allí estaba yo, rezando para que Gerlach resistiera hasta mi llegada, cuando de repente me dijeron que habías puesto fin a la lucha. De hecho, le di una bofetada al ordonance que me dio la noticia por instinto, ya que estaba seguro de que tenía que romperlo. ¿Le diste una bofetada? Si la pobre cosa no estaba rota antes, creo que eso debe haberlo hecho. Los caballeros de Dunkelfelger lucharon excepcionalmente por nosotros durante la batalla de Gerlach,
dije. Luego señalé a Hannelore, que hablaba alegremente con otras nobles, incluido mi amiga de allí. Aún así, tú los guiaste, ¿verdad? No del todo. Ferdinand fue quien llevó a los caballeros a Gerlach. Los enfureció diciendo que robar la fundación de Arensbach no era suficiente para marcar el final de nuestro duelo. Yo estaba postrado en el castillo de Arensbach cuando él y las tropas partieron. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.